Iglesia, yo se supone que estuviera aquí el sábado pasado y el sábado anterior, el mes pasado, por alguna razón los planes seguían cambiando y yo me preguntaba ya por qué razón, tanta vuelta, tanta resistencia, por qué se nos complica el asunto tanto. Y yo me preguntaba por qué, como quizás alguna de las visitas que llegaron hasta aquí se está preguntando por qué yo estoy aquí, no en la playa, o en un día tan soleado, hermoso, por qué caí aquí en la iglesia hoy. Voy de manera breve, a decirte la respuesta a por qué estamos aquí en esta mañana. Y en eso vamos a basar nuestro breve estudio de esta mañana. Todo esto se trata de una estrategia divina. Quiero pedirles a los que trajeron su Biblia y también a los que no la trajeron que nos pongamos en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Hechos. Al libro de Hechos, y así estrechan la vértebra un poco. Y vamos a leer en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, y leemos los versos desde el 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Después el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar, pensando que los prisioneros habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas, no te hagas ningún mal, porque mira, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó y adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él entonces, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Jehová. Oramos en esta hora. Padre, que todo sea a tu manera. Amén. En Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Hace algunos meses atrás, motivado por un sermón que escuché, eché mano de un libro titulado Experimentando a Dios. Este libro fue escrito por los doctores Richard Blackaby y el doctor Claude Knight. Y en este libro ellos comparten un sinnúmero de principios para el crecimiento de nosotros los creyentes. Ahora, a uno de estos principios yo quiero llamar su atención, iglesia, en esta mañana. Les voy a advertir que este principio es muy simple, pero si no prestan atención y cuidado, pueden perder la profundidad del mismo. El principio dice: nosotros no fuimos llamados a trabajar para Dios. Somos llamados a trabajar con Dios. Ahora, lo interesante de este simple principio es que verdaderamente existe una gran diferencia, mis hermanos, entre lo que es trabajar para Dios y trabajar con Dios. Mira, déjame delinear quizás algunas de esas diferencias. Cuando tú trabajas para Dios, escúchame bien, puedes entrar en un entorno de religiosidad muy ocupada, haciendo mucho pero sin lograr mucho. En cambio, cuando tú trabajas con Dios,
Dios te llena y te capacita de una fuerza que naturalmente tú no posees. Cuando tú trabajas para Dios, puedes entrar en el entorno o en una rutina. Puedes entrar en la rutina de la presunción, pensando que porque eres muy inteligente o de tercera generación adventista quizás, crees saber qué tipo de ministro o qué tipo de pastor es el que la iglesia necesita. En cambio, cuando tú trabajas con Dios, tú simplemente caminas acorde con lo que Dios está haciendo y con quien Él lo está haciendo en el momento. Mira, voy a atreverme a proponerles algo. Les voy a proponer que las personas que trabajan para Dios pueden ser peligrosas. Pueden ser peligrosas en el sentido de que son aquellos súper religiosos que creen ser los únicos capacitados y asignados para saber qué verdaderamente es lo que la iglesia necesita. El problema de este asunto es en que un religioso sin el Espíritu de Dios es peligroso. Nosotros estamos leyendo en estos versos de la narrativa bíblica porque Saulo era una de estas personas que trabajaba para Dios. Ahora, cuando contextualmente nosotros leemos los capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 8, el verso 3, tú puedes ver que Saulo era uno de estos hombres que estaba trabajando para Dios. Cuando tú lees, y esto es lo interesante, cuando tú lees acerca de Saulo, te vas a dar cuenta que Saulo era un hombre genuino. Era un hombre que estaba completamente comprometido al judaísmo, que defendía el honor del templo, porque él estaba trabajando para Dios. Así que en su camino a Damasco, Saulo cree, Saulo está convencido, él está seguro que lo que él está haciendo es lo correcto, aún estando equivocado. Como muchas veces quizás nosotros pensamos y nos creemos que estamos bien, aún estando errados. Así que en su camino a Damasco, tú sabes bien la historia, Dios lo tumba de su caballo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Oh, iglesia, a las visitas que están aquí, a los que están conectados con nosotros desde sus hogares, lo que yo acabo de decir en otras palabras es que cuando el enemigo se levanta en tu contra, Dios lo toma personal. Así que Dios le dice a Saulo: Saulo, tú crees que estás haciendo lo correcto, pero mira, yo necesito que tú pares de trabajar para mí y empieces a trabajar conmigo. Iglesia, lo que yo he llegado a entender luego de mucho tiempo es que cuando tú trabajas para Dios, puertas que deberían estar abiertas normalmente están cerradas, porque te paras frente a ellas con tus propias fuerzas. Mis queridos, nosotros hemos sido llamados a trabajar con Dios, a unirnos a lo que Él está haciendo. Mira, escúcheme bien, iglesia de Hialeah, si nosotros hiciéramos esto, el evangelismo sería más fácil y productivo. Nuestra iglesia crecería porque nos estamos uniendo a lo que Dios está haciendo. Así que ahora en los versos siguientes nosotros vamos a ver que ahora Dios le dice a Pablo, quien antes es la persona de Saulo, le dice que ahora él necesita que él empiece a trabajar con él y no para él. Y eventualmente al leer los versos siguientes, acomódense bien porque esto se va a poner bien interesante, vemos que ahora Pablo está trabajando con Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando usted lee los versos siguientes se va a dar cuenta que ahora Pablo está predicando el evangelio en todos lugares. Un rasgo distintivo de aquellos que trabajan con Dios. Así que Pablo está predicando el evangelio en todos lugares, porque Pablo entendía que todos necesitaban saber acerca de Jesús. Escuché un amén. Iglesia, ¿cuántos de ustedes creen que todo el mundo necesita saber acerca de Jesús? Miren,
¿Cuántos de ustedes creen que la ciudad de Hialeah, aquí este barrio, necesita saber acerca de Jesús? Mire, escúcheme bien, esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Es la razón por la cual adoramos. Esa es la razón por la cual nos congregamos. Así que ahora, Pablo está trabajando con Dios y él sabe que hay muchos lugares, tanto en Bitinia como en Asia Menor, como en Galacia, que aún no habían recibido las buenas nuevas de salvación. Así que como Pablo sabe esto, él sale con la buena idea de ir a estos lugares a predicar el mensaje de salvación. Pero el verso 7 me dice algo muy interesante e intrigante al mismo tiempo. Porque el verso 7 dice que Pablo decide ir a Bitinia a predicar, pero el Espíritu de Dios se lo prohíbe. Así que él dice, ok, está bien, me voy a redireccionar e ir a otro lugar. Y dice que de igual manera el Espíritu de Dios se lo prohibió. Ok, aquí hay algo que debería llamar nuestra atención en esta mañana. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una buena idea, tiene un buen plan evangelístico de ir a estos lugares oscuros que aún no habían recibido las buenas nuevas de salvación, y el diablo no fue quien le bloqueó los planes. El Espíritu de Dios fue quien lo hizo. Ahora, yo tengo que preguntar en esta mañana, para los que de manera presencial están aquí y allá en casa, ¿por qué razón, motivo, circunstancia creen ustedes que el Espíritu de Dios está bloqueando la predicación del Evangelio? ¿Acaso, le pregunto a la iglesia, sean honestos conmigo, ¿acaso esta no era una buena idea? ¿Acaso no era un buen plan evangelístico de ir a estos lugares distantes, oscuros, que no habían recibido las buenas nuevas de salvación, no habían conocido, escuchado acerca de Jesús? ¿Acaso no era esta una buena idea? ¿Por qué razón el Espíritu de Dios está impidiendo, bloqueando la predicación del Evangelio? Miren, a los que están en casa, iglesia, definitivamente que esta era una buena idea. Yo estoy convencido que esta era una buena idea, pero no era la idea de Dios. Y muchas veces una buena idea puede interponerse entre la idea de Dios. El cristiano, el creyente, usted y yo, no camina basado en buenas ideas, sino que lo hace basado en la idea de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas buenas, escúcheme bien, pues yo estoy hablando español, las cosas buenas, no estoy diciendo las malas, yo estoy hablando de las cosas buenas. Muchas veces las cosas buenas pueden interponerse entre las cosas de Dios. Y ahora Pablo tiene una buena idea, excelente idea, de ir a predicar a estos lugares, pero aquí está la parte interesante. Pero como Pablo ya no está trabajando para, dígalo duro, Pablo ya no está trabajando para, sino que le está trabajando con. Entonces ahora él tiene que manejarse, conducirse e ir bajo las condiciones de Dios y donde Dios lo envíe. Y es precisamente en ese momento cuando usted lee que en el verso 9 ahora Pablo se detiene y dijo, está bien, me voy a detener, y empieza a orar. Sí, porque Dios no solamente te ordena a caminar, sino Él también te dice cuándo tienes que detenerte. Dios no solamente te enseña y te indica dónde y cuándo ir, sino que Él también nos dice cuándo tenemos que detenernos, familia.
Así que ahora él se detiene a orar. Y en su oración, él recibe una visión de parte de Dios, en la cual se le muestra a un hombre sin nombre, el cual se identifica solamente por una región, diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Ahora Pablo recibe una idea, no su propia idea, de ir a un lugar que nunca estuvo en sus propios planes. ¿Están conmigo, iglesia? Díganme un o algo si están conmigo. Primer punto: cuando tú trabajas con Dios, Él te va a llevar por desvíos. Dios te va a llevar por lugares, y a lugares que tú nunca pensaste ir, nunca pensaste estar, nunca pensaste ni pasar por allí. Los ministros saben bien a lo que me estoy refiriendo. Y pareciera ser frustrante, porque Dios te va a llevar a ti por el camino más largo, el camino más incómodo, te va a llevar por las montañas, lejísimo, por los valles, te va a llevar por los alrededores. Pero esto tiene una razón de ser. La razón de ser de esto es que Dios te está desarrollando mientras estás en el camino. Escúchame bien, escúchame bien. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a llevar a ti donde te ha mostrado de manera rápida, fácil y directa. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te va a poner a ti en un lugar en el cual tu propio carácter sea el que te mantenga allí. Y ahora Él tiene que desarrollar a Pablo, y Él le dice: mi hijo, tú no vas para Bitinia, tú no vas para Galacia, tú no vas para Asia Menor, porque yo te necesito en otro lugar, y yo soy Dios y sé qué es lo mejor. Así que ahora Pablo no le queda de otra. ¿Está de camino a dónde? A Macedonia. Y no anda solo, ahora anda acompañado, muy bien acompañado. Porque cuando tú trabajas con Dios vas a echar mano de buenas compañías espirituales. Ahora él anda acompañado con Sila y están de camino a Macedonia. Y cuando están entrando a una ciudad llamada Filipos, que para muchos de ustedes va a sonar familiar, con referencia al libro de los Filipenses, es importante señalar que la ciudad de Filipos, escúchenme esto bien, es la ciudad principal de toda aquella región. Es la capital, es Miami, es la capital allí, el épice, el centro. Filipos es la parte principal de toda aquella región. En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que ahora Pablo y Silas están justamente en el centro del plan de Dios y donde Dios quería que ellos estén. Y leemos en el verso que mientras ellos están de camino al lugar de oración, se les aparece esta niña que está poseída por el demonio. Ahora, yo sé que esto no va a ser quizás mucho sentido para muchos de ustedes, a menos que no entiendan el contexto de lo que está sucediendo aquí. Pablo y Silas están llevando su ministerio de manera discreta, silenciosa y secreta, ya que ellos se encontraban en una colonia romana en la cual era prohibido estar haciendo lo que ellos estaban haciendo. Y como ellos no querían tener problemas, ellos no querían ser arrestados, ellos entonces iban llevando su ministerio de casa en casa, haciendo grupos pequeños de oración. Muchos de ustedes han escuchado esto. Esa era la razón por la cual ellos iban de lugares secretos en secretos. Así que mientras ellos se dirigen a uno de estos lugares secretos de oración, en una plaza pública se les aparece esta niña, la cual está poseído por un espíritu demoníaco, y empieza a vociferar delante de todo el mundo: ¡atención a todos! ¡Hey! Estos dos que van aquí son siervos de Dios Altísimo,
y andan predicando el evangelio. Oye, qué demonio más chimoso. O sea, en otras palabras, lo que esta niña está haciendo es que ella estaba desenmascarando la estrategia de evangelismo secreto que Pablo y Silas estaban tratando de llevar a cabo. Segundo punto, y te voy a pedir en el nombre de Jesús que por favor me prestes atención. Suelta ese celular, tranquilízame a los niños, porque esto que voy a decir es muy delicado y no podemos descontextualizarlo. Cuando tú trabajas con Dios, Él no solamente te va a llevar por desvíos, sino que Él va a permitir distractores demoníacos. Dios va a permitir que personas con el espíritu incorrecto lleguen a tu vida. Porque te guste o no, tus enemigos son parte del plan de Dios para ti. Esos distractores demoníacos que el enemigo usa son permitidos por Dios para empujarte más hacia tu enfoque, hacia tu propósito. Son ellos los que te empujan más hacia el centro de tu asignación. La misión de Jesús necesitó a un Judas. ¿Por qué? Porque en su humanidad, la traición de uno que era muy cercano a él lo empujó más hacia la cruz. Y mira, yo sé que muchos de ustedes han estado orando a Dios para que Él elimine a su Judas. Señor, libérame de este Judas, no lo aguanto más. Señor, Judas se sigue apareciendo los sábados en mi iglesia. Y de colmo se sienta en mi asiento, el que me gusta. Que cuando llega el momento de dar la bienvenida, Señor, y hay que saludar al que está a su lado, ahí está Judas sentado. Pero hoy en el nombre del Señor, yo quiero que la iglesia, el pueblo de Hialeah aquí, los que están conectados entiendan algo. Que Judas está ahí para empujarte más hacia tu enfoque, hacia tu propósito. Mira, escuché pocos amenes porque yo sé que esto es difícil de digerir. Te lo voy a explicar de manera orgánica. Hace muchos años atrás, allá de donde yo vengo en Boston, en New England, se exportaba a todo el resto de la nación el pez catfish. Éramos los número 1 exportadores, New England, del catfish, el pez bacalao. ¿Está bien? Pero se estaba presentando una situación. Y la situación que se estaba presentando era que los peces no estaban llegando frescos hacia su lugar de destino por la inactividad de la distancia en el camino. Así que ellos dijeron, esto significaba un problema grande para la industria de la pescadería. Así que ellos dijeron, hay que desarrollar un plan porque hay que resolver este problema. ¿Y saben lo que hicieron? Agarraron y metieron al enemigo número 1 del catfish, que es el catfish, dentro del tanque. Y ahora el bendito catfish iba todo el camino persiguiendo y molestando a los catfish. Y los catfish se pasaban dando vueltas en el camino y llegaban fresquecitos hacia su lugar de destino. ¿Sabes por qué? Porque estaban utilizando sus destrezas naturales de supervivencia. Llegué hasta aquí esta mañana para decirte que en tu tanque hay algunos catfish. Que traducido sea iglesia, en la escuela, en la casa. Que hay algunos catfish. Que hay muchas personas que son muy fáciles de amar, así como querido. Como otros que se le hace difícil a uno, como que darle el cariñito. Pero de igual forma dice Jesús que tenemos que amarlo. Pero tú tienes que entender en el nombre del Señor. Y escucha esto. Tú tienes que entender que Dios permite al catfish ahí
para que tú puedas ejercer más tus destrezas espirituales de supervivencia, para que tú puedas ejercer más la oración, para que tú puedas ejercer más la paciencia. Mira, tú estás siendo perseguido porque Dios te está desarrollando para que aprendas a depender de Él. Así que ahora ellos están en la plaza y esta niña los está acosando a ellos. Dice el verso que ya por algunos días Pablo estaba ya empezando a frustrarse, porque somos humanos al fin, ¿sí o no, iglesia? Y se estaba frustrando el hombre, porque esta niña seguía acosándolos a ellos. Así que ya luego de algunos días, Pablo dice: ¿ya está bueno? ¿Ya está bueno? Y se regresa a la niña, y escucha bien, y cuando se regresa a la niña, él hace algo muy interesante. Presta oído, iglesia, porque él no dijo, cuando usted lee el verso: mira, niña, cállate esa boca, deja de estar hablando, chismosa vieja. No. ¿Por qué? Porque él sabía que hablarle a la niña era hablarle a la persona equivocada. Así que él decide no perder tiempo hablándole a la niña y fue directamente a la fuente del problema. Y él dijo: a ti, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Iglesia, nosotros perdemos mucho tiempo, muchas veces, argumentando con las personas en vez de reprender al espíritu que está controlándola. Escucha bien, las personas no son tus enemigos. El que te traiciona, el que está hablando mal de ti, el que te apuñala por la espalda, no es tu enemigo. Tu enemigo es el espíritu que está controlando a esa persona. Así que ahora Pablo dice: no voy a lidiar contigo, little girl, porque yo sé muy bien quién es el que te está usando. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas fuera. Tercer punto. Vamos a terminar ya mismo. Cuando tú trabajas con Dios, Él no solamente te va a llevar por desvíos. Él no solamente va a permitir distractores demoníacos, sino que vas a terminar en situaciones injustas. Y te va a decir: ¿para qué llegó este hombre aquí a dar tanta mala noticia? Déjenlo en Boston, por allá. Escúchame bien. Vas a terminar en situaciones injustas. Dice la palabra que ellos fueron arrestados por liberar a esta niña del espíritu que la atormentaba. Ellos fueron apresados por hacer lo correcto, por trabajar con Dios. Déjeme hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí le ha sucedido que cuando en algún momento de tu carrera tomaste la decisión de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, las cosas en vez de mejorarse como que se empeoraron? ¿Quién dice aquí en esta mañana: mire, yo tomé una decisión en el nombre de Jehová? Yo dije: yo voy a hacer lo correcto. Yo voy a hacer lo correcto. Pero el asunto como que se me complicó más. Porque cuando tú trabajas con Dios, vas a terminar en situaciones injustas. Pero es para su honra y su gloria. Y escúchame bien lo que te voy a decir, porque puede ser muy espinoso. Y no necesariamente estás en esa situación porque es una idea demoníaca. No necesariamente estás en esa situación porque es una idea demoníaca, sino que es una idea de Dios. No hay muchos amenes. Déjame y te llevo de manera breve al libro de Job. Porque el libro de Job me dice que
un concilio se estaba realizando en los atrios celestiales. ¿Cuántos han leído esto? Y allí se hace acto de presencia el enemigo. Y Dios le pregunta: hey, Lucifer, ¿de dónde vienes? Y él le dice: ¿de qué? De rodear la tierra y andar por ella. Y Dios, no el enemigo, Dios le dice: ¿acaso has considerado a mi siervo Job? Que de hecho fue idea de Dios y no del enemigo. Te quiero preguntar en esta mañana: ¿alguna vez has considerado que la situación en la cual te encuentras metido en este momento es porque Dios refirió tu nombre? Que cuando el enemigo estaba entrevistando para probar a alguien, Dios escribió una carta de referencia y le puso tu nombre, que de hecho no fue idea del enemigo, sino que fue idea de Dios el confiarte a ti esa prueba, esa tragedia. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce bien y Él sabe que de ti saldrá más gloria en tus problemas que en tus días buenos. Él sabe que tú te aferras más a Él cuando ni siquiera piensas que lo puedes hacer. Así que tú te preguntarás: ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Alguna visita quizás se pregunta: pero espérate, esto no fue lo que me dijeron. A mí me dijeron que todo iba a estar muy bien si me entregaba a Jesús. Te voy a decir esto: la voluntad de Dios no siempre será la más segura para ti, pero sí la mejor. Lo voy a repetir, iglesia. La voluntad de Dios no siempre será la más segura para ti, pero sí la mejor. Y sí, mis queridos, yo sé que esto que acabo de decir suena raro, pero si tú quieres saber cuán segura es la voluntad de Dios, pregúntale a Daniel. Y puede ser que termine encerrado con algunos leones. O mejor aún, los jóvenes, ¿dónde están? Pregúntenle a los jóvenes hebreos cuán segura es la voluntad de Dios. Y puede ser que termine en un lugar muy calientito, en un hornito. O los líderes: vamos a preguntarle a Juan el Bautista cuán segura es la voluntad de Dios. Y puede ser que nuestra cabeza termine rodando como balón. Iglesia, ¿por qué no le preguntan a Jesús cuán segura es la voluntad de Dios? Y puede ser que terminemos en una cruz. Porque la voluntad de Dios no siempre será la más segura para ti, pero sí la mejor. ¿Sabes por qué? Para los que dijeron amén. Porque este asunto no se trata de tu comodidad o tu conveniencia, sino de Dios recibiendo su gloria a través de ti. Así que ellos ahora están en prisión. Y era ya la medianoche. Una hora muy extraña para estar haciendo lo que estos dos individuos estaban haciendo. Porque las 12 de la medianoche, en el caso de ellos, es una hora para uno estar durmiendo. O en el caso de ellos, para quizás estar cuestionándose, preguntándose: ¿qué yo hice para merecer esto? Yo hice bien, yo hice algo bueno, ¿por qué yo estoy aquí? Y en vez de ellos estar cuestionándose y preguntándose, dice la palabra que ellos están orando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Ahora, yo siempre que leo esto, he pensado que los encadenaron a ellos cometieron un error. No calcularon bien. En Santo Domingo le decimos eran guardias de palitos, porque dicen que ellos los sujetaron juntos. ¿No escuché amén? Déjeme decirle entonces a qué me refiero. Oh, pero de que tú haces eso con dos creyentes, activa la promesa de Jesús que dice que donde hay 2 o 3 congregados. La promesa no dice en qué lugar en específico. Dice que donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Jesús, alabando y glorificando, allí hay poder. Ese es el poder de la oración. Y ahora, cuando están orando, la tierra empieza a temblar.
Empieza a temblar la tierra. Claro, porque hay poder cuando los hijos de Jehová oramos en conjunto. Y empieza a temblar la tierra. Dos están orando y las cadenas de todos caen. Dos creyentes están orando y todos quedan libres. Ahora, aquí hay algo interesante. Porque yo no sé si su versión dice igual que yo. Yo leí, la busqué por todos los lados y yo no encontré en ningún sitio que decía que los prisioneros estaban orando. Eran criminales, gente que tenían un récord que usted no se imagina quizás. No conocían de Jesús. Y yo no leí en ningún lado que dice que estaban orando. Pero cuando usted le dice que las cadenas de todos, ¿qué? Escucha esto y que nunca se te olvide. Ha cambiado mi vida. El resultado de tu oración revela la naturaleza de tu oración. Porque si Pablo y Silas hubiesen estado orando por su problema, su situación, solamente las cadenas de ellos hubiesen caído. Pero el hecho que las cadenas de todos cayeron, indica que Pablo y Silas estaban orando ¿por quién? Por los prisioneros. Y como ellos no fueron egoístas en su oración, Dios no solamente liberó a los prisioneros por quien ellos estaban orando, sino que también los liberó a ellos. Iglesia, ese es nuestro mayor ministerio. Tu mayor ministerio, que aún estando encadenados por circunstancias, te rehusas a negar tu fe en Dios y sigues alabando y glorificando su nombre aún en los límites de tu prisión. Tu oración puede liberar. Tu oración puede desencadenar a tu esposo. Tu oración puede desencadenar a tus hijos. Iglesia, nuestra oración puede liberar a la comunidad. Ese es el poder de la oración. Puede liberar incluso al no creyente. Así que el carcelero corre. Y cuando el carcelero corre, ve que todas las puertas, los barrotes, los grillos, todo está en el suelo. Y él sabe muy bien lo que significaba esto. Significaba sentencia de muerte para él. Sí, porque a él le habían dado instrucciones muy específicas de mantener a estos dos muy seguros. Así que él sabe que así funcionaba el asunto en esos tiempos. Él sabe que eso significaba pena de muerte para él. Y él dijo, préstame atención que vamos a terminar. Porque esta es la parte medular y el enemigo se va a querer activar para que tú no escuches esta parte. Pero en el nombre de Jesús, ahí te va. Él dice, yo no voy a perder más tiempo. Yo no voy a esperar a que nadie me venga a quitar mi vida. Yo me voy a quitar mi vida yo mismo. Saca su espada, usted y yo lo leímos. Y cuando está a punto de ejecutarse, Pablo dice, brother, tranquilo, no te hagas daño. Mira, todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Ahora, le voy a hacer una pregunta y sean honestos. Todos somos hispanos. Sean honestos. ¿Qué preso conocen ustedes que si a la medianoche de repente se le caen los grillos, se le cae la cadena, se abre la puerta y se derrumba todo, se va a quedar allí en la cárcel dando vueltas? Lo que ellos no sabían era que el culto estaba a punto de comenzar en esa iglesia. Así que en ese momento, en ese momento el carcelero dice, wow, yo nunca había visto algo así. Porque era su vida la que estaba en juego. Él dice, wow, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sabes por qué? Porque cuando el creyente, en medio de su sufrimiento, sigue alabando y glorificando el nombre del Señor, hace que el no creyente escuche y vea y diga, oh, yo quiero conocer a ese Dios. Cuarto y último punto, y termino con esto. Cuando tú trabajas con Dios, Él no solamente te va a llevar por desvíos. Él no solamente va a permitir distractores demoníacos, sino que vas a terminar en situaciones injustas. Pero escucha eso.
Pero eso te va a llevar a ti al discipulado de salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo él: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y dice la palabra que en ese mismo día el carcelero y toda su familia recibieron a Cristo Jesús en sus vidas y fueron bautizados. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, al principio yo le dije a ustedes que todo este asunto, todas tus preguntas, se trataba de una estrategia divina. ¿Recuerdan? Muchos de ustedes quizás, al igual que yo, pensaron que cuando Pablo decidió empezar a trabajar con Dios y recibe la visión en la cual se le mostró a este hombre sin nombre, el cual se identificaba solamente por una región, muchos de ustedes quizás pensaron, era uno de los miembros de la iglesia en Filipo que estaban teniendo problemas y necesitaban a Pablo para que vaya a resolver el lío. El problema era que en Filipos no había iglesia. Pregunto en esta mañana, ¿quién creen ustedes que era este hombre en la visión? Gloria al Señor. Si Dios no los envía a ellos por un desvío, ellos nunca se hubiesen encontrado con esta muchacha, niña endemoniaca, que estaba poseída por el enemigo. Si ellos no se encuentran con esta niña que está poseída por el enemigo y liberan a esta niña del espíritu que la atormentaba, ellos nunca hubiesen sido arrestados. Si ellos no hubiesen sido arrestados, ellos no hubiesen tenido un culto donde nunca pensaron y planearlo tenerlo. Los prisioneros no lo hubiesen escuchado, ni el carcelero con toda su familia se hubiesen bautizado. Dice la palabra que todos ellos empezaron la iglesia de Filipos. Tu problema, tu prisión, no se trata de ti. Tu sufrimiento tiene un propósito mucho mayor del que puedas imaginarte. Porque todo simple y llanamente es una estrategia divina. Te voy a decir en esta mañana para concluir: no huyas de tu prisión, porque ese es tu púlpito. Tu encarcelamiento es tu plataforma. Tus problemas son tu mayor oportunidad, porque Dios simple y llanamente te está preparando para que seas luz en las tinieblas. Gracias, Padre, te doy por los desvíos. Gracias por la situación, por los enemigos, por los distractores demoníacos. Gracias por las situaciones injustas, porque todo esto nos va a llevar, iglesia, al discipulado de salvación, para que aprendamos a confiar más en Dios. Le voy a pedir al pastor Alberto Valio. Él nos ha pedido para que tenga la oración final, pero él nos ha pedido que compartamos con ustedes una canción que ha cambiado mi manera de ver a Cristo Jesús. Desde niño quizás veía a Jesús como el que me va a señalar, el que me va a corregir. Después de estudiar esto, veo que solamente Jesús tiene un solo plan para mí. Y el plan de Jesús es ser mi abogado, mi intercesor. Él no es el que te acusa, Él es el que te defiende. Él es el que está a tu lado. Así que nosotros, en el nombre del Señor, no sé cómo lo vamos a hacer, nos vamos a preparar y vamos a compartir esta adoración.
como acusado principal al tribunal y mi destino juzgará. ¡Qué humillación al escuchar cuando el fiscal presenta al juez toda una lista de pecados! Mi defensor se pone en pie, sus manos muestran y dice al juez: conozco yo su nombre, su vida y sus faltas, mas por amor y gracia mi sangre di, es libre. No puede ser, no entender como al creer su gracia mi lugar como mostrado estoy. Ahora que me liberó, no hay vergüenza ya, no hay temor ni dolor. Hoy he vuelto a vivir como la lista del fiscal. Oh sí, acerca a mí para decir: conozco yo tu nombre, tu vida y tus faltas, mas por amor y gracia mi sangre yo di, eres libre. Con lágrimas de gozo caigo y sin palabras sobra la voz, mi lista que con sangre dice salvo. Conozco yo tu nombre, mi vida yo di. Conocer tu nombre, tu vida y Él conoce tus faltas, mas por amor y gracia mi sangre yo di, eres libre. Mas por amor y gracia mi sangre yo di, eres libre. Ser libre, oh, ser libre. Vamos a orar. Estoy tocado por el Espíritu Santo. Vamos a estar de pie, por favor. A las 5:30 tenemos nuestro gran concierto esta tarde. Todos están invitados. Gracias, Jesús, por la salvación. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Si en esta hora hay alguien aquí o en YouTube que ha sido tocado por tu Espíritu y ha decidido entregar su vida, recíbele, Dios. Somos libres en la sangre de Jesús. En su nombre agradecemos, oh Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Somos libres. Amén. Eres libre. Dios te bendiga.